Mi nombre es Javier Pérez, tengo 38 años y llevo conduciendo camiones desde los 21. Este trabajo ha sido mi vida, mi escape y, en cierta forma, mi hogar. Recorrer kilómetros y kilómetros de carretera me da una sensación de libertad que no puedo encontrar en ningún otro lugar. Pero nunca imaginé que esa misma libertad se convertiría en una pesadilla de la que no podría escapar. Todo comenzó una noche de otoño, cuando acepté un encargo urgente que me llevaría a través de una región montañosa y aislada del país. La carga era sencilla: transportar equipo de construcción a un pequeño pueblo llamado Villalobos, situado en un valle remoto. La paga era buena y, aunque el trayecto era largo, lo acepté sin dudar. Salí al anochecer, con la esperanza de llegar a mi destino al amanecer. El clima era frío y húmedo, con una neblina espesa que comenzaba a envolver la carretera. Conduje durante horas, concentrado en el camino y la música suave que salía del radio. Pero a medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa, reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. Pasada la medianoche, llegué a un tramo de la carretera donde la niebla era tan espesa que apenas podía ver las luces de mi propio camión. Decidí reducir la velocidad y mantenerme alerta. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una persona. Era un hombre, de mediana edad, con la ropa raída y mojada por la niebla. Hacía señas desesperadas para que me detuviera. Mis instintos me dijeron que debía seguir de largo, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Abrí la ventana del copiloto y le pregunté qué sucedía. «Por favor, ayúdame», gritó con voz temblorosa. «Mi auto se averió y necesito llegar al pueblo más cercano. Es urgente». Le dije que subiera, y así lo hizo. Estaba empapado y parecía asustado. Le ofrecí una toalla que siempre llevo conmigo para casos de emergencia y le pregunté su nombre. «Me llamo Raúl», dijo mientras se secaba el rostro. «Gracias por detenerte. No sabes lo que significa para mí». Raúl me contó que había estado viajando con su familia cuando su auto se averió en medio de la nada. Su esposa y sus 2 hijos lo esperaban en el vehículo mientras él buscaba ayuda. Me dijo que el pueblo más cercano estaba a unos 30 kilómetros y que necesitaba llegar allí para conseguir un mecánico. La situación me pareció extraña. ¿Quién en su sano juicio dejaría a su familia sola en un auto averiado en medio de la noche, en una carretera tan desolada? Pero no quise juzgarlo. A veces, la desesperación nos lleva a tomar decisiones irracionales. Continuamos nuestro camino en silencio por un rato. La niebla seguía siendo densa y apenas podía ver el camino delante de mí. Raúl estaba inquieto, moviéndose constantemente en su asiento y mirando hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. De repente, el camión se detuvo bruscamente. Miré hacia adelante y vi una figura en medio de la carretera. Parecía una mujer, pero la niebla hacía difícil distinguir detalles. Me giré hacia Raúl, que estaba pálido y tembloroso. «No puede ser», murmuró, casi para sí mismo. «Ella no puede estar aquí». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la figura comenzó a acercarse. Mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo se deslizaba hacia nosotros. Era como si la niebla misma la estuviera empujando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Estaba pálido, con ojos vacíos y una expresión de agonía. Raúl comenzó a gritar y abrió la puerta del camión, saliendo corriendo hacia la oscuridad. Quise seguirlo, pero algo me detuvo. La figura se detuvo frente al camión, mirándome fijamente. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y una sensación de pavor me paralizó. Luego, sin previo aviso, desapareció en la niebla. Decidí seguir adelante, esperando que Raúl estuviera a salvo. Conduje durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegué a Villalobos. Era un pueblo pequeño, casi desierto a esa hora de la madrugada. Encontré un bar abierto y decidí entrar para pedir información y descansar un poco. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de clientes y el camarero. Me acerqué a la barra y pedí un café.
Mientras esperaba, decidí preguntar si alguien conocía a Raúl y a su familia. «Raúl, dices», respondió el camarero, frunciendo el ceño. «¿Cómo es él?». Le describí a Raúl y el camarero palideció. «No puede ser», dijo, en voz baja. «Raúl y su familia murieron en un accidente de coche hace 5 años, justo en la carretera por la que viniste». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo era posible? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había recogido a un fantasma en la carretera? Decidí quedarme en el pueblo por unos días para investigar más sobre la historia de Raúl. Hablé con los habitantes y visité la biblioteca local para buscar información sobre el accidente. Lo que descubrí fue aterrador. Raúl y su familia habían sido encontrados muertos en su coche, que había caído por un barranco en una noche de niebla densa. El coche nunca fue encontrado, pero los cuerpos fueron recuperados días después. Desde entonces, varios camioneros y conductores habían reportado ver figuras en la carretera durante noches de niebla, siempre en el mismo tramo donde yo había visto a Raúl. Los lugareños creían que los espíritus de Raúl y su familia estaban atrapados en la niebla, reviviendo la noche de su muerte una y otra vez. Algunos decían que trataban de advertir a los conductores sobre el peligro en la carretera, mientras que otros creían que buscaban vengarse de aquellos que no podían ayudarlos. Después de días de investigación, decidí que necesitaba volver a esa carretera. Sentía una necesidad apremiante de entender lo que realmente había sucedido y, de alguna manera, ayudar a esas almas atrapadas. Preparé mi camión y me dirigí de nuevo hacia el lugar donde había encontrado a Raúl. Era una noche similar a la anterior, con una niebla espesa cubriendo la carretera. Conduje despacio, manteniéndome alerta a cualquier señal de Raúl o su familia. Finalmente, llegué al tramo donde todo había ocurrido. Reduje la velocidad y apagué el motor, esperando en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que viera una figura en la niebla, esta vez eran varias. Raúl, su esposa y sus hijos estaban allí, mirándome con ojos tristes y vacíos. Salí del camión y caminé hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza. Raúl se adelantó, su expresión de desesperación clara en su rostro. «Ayúdanos», susurró. «No podemos descansar». No sabía cómo podía ayudarlos, pero sentí que debía intentarlo. Recordé las palabras del camarero y decidí hablarles. «Sé lo que les pasó», dije, mi voz temblando. «Sé que murieron en un accidente. Pero no pueden seguir así. Necesitan encontrar la paz». Los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas y asintió. Poco a poco, las figuras comenzaron a desvanecerse en la niebla, sus expresiones de dolor transformándose en alivio. Sentí un peso levantarse de mis hombros mientras desaparecían por completo. Me quedé allí, solo en la carretera, con la niebla disipándose lentamente a mi alrededor. Finalmente, volví a mi camión y continué mi viaje. Llegué a mi destino al amanecer, agotado pero con una sensación de paz interior. Nunca volví a ver a Raúl ni a su familia en la carretera. Pero cada vez que viajo por la noche y veo la niebla, recuerdo esa noche y las almas que encontré en el camino. Y siempre, sin importar cuánto apuro tenga, me detengo y respeto el silencio de la carretera, sabiendo que hay historias y espíritus que aún vagan en la oscuridad. Años después de ese encuentro, sigo conduciendo mi camión por las carreteras de todo el país. A veces, cuando me encuentro en una noche de niebla, me detengo y recuerdo a Raúl y su familia. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que hay almas que necesitan ayuda para encontrar la paz. La vida de un camionero está llena de desafíos y misterios. Pero ahora sé que, sin importar lo que encontremos en nuestro camino, debemos enfrentar nuestros miedos y tratar de ayudar a aquellos que lo necesiten, incluso si ya no pertenecen a este mundo. La carretera es un lugar solitario, pero también es un lugar de encuentro y redención. Y así, sigo adelante, 1 kilómetro a la vez, llevando conmigo las historias y los recuerdos de aquellos que he encontrado en mi camino. Porque al final, todos somos viajeros en esta vida, buscando un lugar al que llamar hogar. Gracias por ver el video, suscríbete al canal para más historias de terror.